Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que están acompañándonos en esta noche. Pues tengo el gusto de poder compartir el día de hoy, esta noche de 7 de abril de 2025, pues este seminario web junto con el doctor Paulo Casasa. Él es residente de segundo año en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y mi persona, el doctor Isaac Maldonado. Yo soy instructor de los días jueves en el Centro de Estudios Superiores igualmente, y pues el día de hoy estaremos conversando respecto a un tema muy interesante que ocurre más frecuente de lo que pensamos en la consulta de ortodoncia. Y eventualmente, pues bueno, estaremos nosotros ante un escenario en el cual requiramos atender estos escenarios clínicos que el día de hoy estaremos conversando. Eh, ¿Qué tal, Paulo? Muy buenas noches. Hola Doc, gracias por la presentación. Buenas noches a todos los colegas. Pues como el doctor ya lo mencionó, yo soy residente de segundo año de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Yo soy egresado de la carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues es un gusto para mí estar el día de hoy presentándoles este webinar que junto con el doctor Isaac Maldonado pues titulamos Biomecánica en la verticalización de molares. Y bueno, para iniciar este webinar y como introducción, tenemos que la impactación de los dientes permanentes pues es una ocurrencia clínica muy común que puede afectar a cualquier diente en la arcada. Los dientes impactados con mayor frecuencia en orden tenemos que son los terceros molares maxilares y mandibulares, los caninos maxilares y los segundos premolares mandibulares. MID, en un estudio sobre la incidencia de dientes impactados, encontraron que en 1.462 casos se reportó que un 89,7% de impactaciones fueron de terceros molares y solo un 0,4% de impactaciones fueron de segundos molares. En otro estudio publicado por Shapiro y colaboradores, mencionaron que el porcentaje de las impactaciones en general de cualquier diente eran del 16,7% y los que mayor prevalencia tienen eran los terceros molares con un 95%. Como les mencioné con anterioridad, pues estos son los que más frecuencia tienen en esta tendencia en impactarse. Mientras que la de los segundos molares mandibulares la incidencia pues es desconocida, pero se informa que en un rango aproximado es de 3 a 1000 casos en pacientes, es decir, un 0,03%. Tenemos que las impactaciones unilaterales son más frecuentes que las bilaterales y que van a predominar en hombres que en mujeres. Disculpa, Pablo, ¿me permites un segundito? Lo que Sí, pasa es que claro. yo veo tu pantalla estática. Eh, Mm, Dame un segundito. sí, Bien, igual. no sé si podrías volver a compartir tu pantalla. Sí. Mm, Muy bien, Pablo. A ver, ahorita ya lo puedo ver perfecto en la incidencia. Bien. correcto, gracias, doc. Bueno, tenemos que estos eran los porcentajes que les había mencionado sobre las impactaciones en general que tenían el- los dientes, que los terceros molares pues son los más frecuentes en esto, y pues la incidencia en los segundos molares que es del 0,03%. En cuanto a la etiología de las impactaciones, tenemos la pérdida prematura de los dientes adyacentes, que esta es la causa más común de las inclinaciones de los molares. La pérdida de un primer molar provoca la inclinación mesial del segundo molar por esta falta de soporte proximal y pues la acción de las fuerzas masticatorias pues nos va a ir inclinando un poco más este molar. También tenemos la erupción anómala, que los molares pueden erupcionar con una inclinación debido a las interferencias dentarias o limitaciones en el espacio que tengan disponible.
Al igual también tenemos las discrepancias óseas, es decir, pues alteraciones en el crecimiento óseo que pueden afectar a la posición de los molares. En el cuarto tenemos los hábitos parafuncionales, como la interposición lingual, succión digital y patrones de deglución atípica que pueden ejercer fuerzas anómalas sobre estos órganos dentales. Y bueno, esto va a contribuir a su inclinación progresiva. Y por último, tenemos las fuerzas oclusales desequilibradas, que tenemos van a ocurrir contactos prematuros y que pueden ser en casos con mordillas abiertas o cruzadas, que pueden generar fuerzas asimétricas sobre los molares. Como ejemplo, también podemos poner en un pacientito con una curva de espías aumentada, que en estos casos pues vamos a tener esa mesiangulación de los molares. Muy bien. En la clasificación según su orientación tenemos la inclinación mesial, que como ya les había mencionado, pues ese es el patrón más común de impactación, que el diente se va a inclinar hacia el sector anterior. Después tenemos la inclinación distal, que el molar se va a orientar hacia el sector posterior. Y bueno, la orientación vertical, que el diente se va a mantener sobre su eje, pero no va a erupcionar correctamente. Tenemos tres opciones de tratamiento, que, bueno, una es el reposicionamiento quirúrgico mediante la extracción y la reubicación de manera inmediata, pero esta tiene varios riesgos y pues nos puede causar un posible daño pulpar, una reabsorción externa o una anquilosis. Tenemos en otra opción de tratamiento, que bueno, es la que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la corrección ortodóntica, que es la de menor riesgo para el paciente, solo que pues el tratamiento es un poco más largo, más extenso. Y pues la última opción es la extracción del órgano dental, pero este teniendo un pronóstico desfavorable. Tenemos algunos factores biomecánicos a considerar antes de iniciar estas verticalizaciones en los molares impactados, como la evaluación de la angulación. Nosotros tenemos que determinar la severidad de esta mesiangulación para seleccionar el sistema de fuerzas adecuado. También tenemos que hacer hincapié en la aplicación de una fuerza única que es efectiva para las inclinaciones leves cuando existe una distancia adecuada al centro de resistencia. Tenemos que tener en cuenta igual la creación de momento que es necesario para estas inclinaciones severas mediante sistemas de cuplas y bueno, también el control de los efectos secundarios que nos pueden causar estas verticalizaciones y bueno, así evitar alguna extrusión o algún movimiento indeseado de la unidad de anclaje. Tenemos como ejemplo de la biomecánica en la verticalización de los molares con resorte, esta primera imagen donde podemos ver que al aplicar una sola fuerza, pues es importante que la distancia sea lo más larga posible, ya que esto nos va a ayudar a dar un mayor momento rotacional. Como podemos ver en la imagen de abajo, entre mayor magnitud o distancia del punto de aplicación de la fuerza al receptor, vamos a tener un mayor momento rotacional. En la siguiente imagen, en la que tenemos por abajo en el ejemplo con el microtornillo, tenemos un molar con una inclinación mesial severa y se va a dar la verticalización mediante este mini tornillo en la zona retromolar y nos dice que vamos a tener un momento suficiente para que este molar se verticalice. Si se colocara un poco más hacia mesial o más hacia distal, perdón, el botón, es decir, un poco más cercano al microtornillo, pues vamos a tener un menor momento rotacional. Es decir, al contrario, si lo colocamos con una mayor distancia, vamos a tener un mayor momento rotacional. Acá tenemos ejemplos sobre la verticalización de los molares, pero mediante unos cantilevers asistidos por mini tornillos, el cual nos dice que la distancia pues, es suficiente con este método para producir un momento de verticalización sin efectos secundarios en los dientes anteriores. Esto debido a que está apoyado o anclado al mini tornillo. El cantilever nos va a provocar una rotación alrededor del centro de resistencia, desplazando la corona distalmente. Y bueno, en la siguiente imagen vemos un cantilever con un rompefuerzas o un helix, que esto nos va a ayudar a dispersar las fuerzas de manera más controlada.
Me gustaría ahondar un poquito en esto que nos está compartiendo el doctor Paulo, porque esto es uno de los focos centrales de cómo vamos a poder hacer este tipo de movimiento. Y lo que nos está compartiendo el doctor Paulo es en realidad la parte medular de este tipo de mecánicas. Para ello, lo que nos está compartiendo el doctor en relación al momento, ¿a qué nos referimos con ello? A la cantidad de fuerza o magnitud que nosotros vamos a poder aplicar para que el diente pueda rotar. Para esto necesitamos nosotros tener ahí algunos conceptos en nuestra mente, ¿no? Lo primero, lo que nos está mostrando el doctor, pues es el centro de resistencia. Nosotros, por ejemplo, en este caso que estamos conversando en relación a verticalización de molares, vamos a encontrar que el centro de masa del diente se encontrará en la furca, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, que ahí se encuentra su centro de masa, vamos a aplicar fuerzas con diferentes magnitudes, las cuales estos centros de masa va a hacer que se desplacen a través de un centro de resistencia. Este centro de resistencia lo vamos a poder nosotros manipular a través de la aplicación de fuerza. Y como comentaba el doctor, mientras mayor la distancia del punto de aplicación al sitio donde lo requerimos, tendremos un mayor efecto rotacional o momento rotacional, ¿no? Entonces, en realidad, este es uno de los conceptos que debemos de tener muy a la mano, muy en nuestra mente, justamente para poder dar ahora sí, no solo el tratamiento adecuado, sino la selección correcta de cómo vamos a aplicar estas fuerzas, que es lo que a continuación nos comentará el doctor. Gracias. Gracias, gracias, Doc. Y bueno, a continuación, pues les voy a mencionar diferentes métodos de verticalización que, bueno, que podemos utilizar nosotros cuando encontramos estos molares impactados, que muchas de, bueno, todas estas técnicas han sido descritas en la literatura. Vamos a describir 6 métodos para esta verticalización de molares en un artículo que fue publicado en el 2011 por el doctor John Lee en el International Journal of Orthodontics and Implantology. El primer método que mencionan es el método descrito por el doctor Miao, que consiste en la fabricación de un mini gancho que será como un resorte y así vamos a lograr esta verticalización. Este resorte se realiza en acero 14 y este debe ir colocado en la cara distocruzal del molar impactado. Acá les voy a presentar unas animaciones de cómo se va realizando esta biomecánica. En el molar adyacente, pues vamos a tener que tener, bueno, vamos a tener una banda que esta va a estar soldado con un arco de acero 18 que nos va a servir como ese resorte de empuje. Acá podemos ver, como ya lo mencionaba el doctor, el centro de masa del molar que se encuentra a nivel de la furca y, bueno, la aplicación de la fuerza será en el botón y la distancia entre estos dos, pues nos dará ese momento rotacional, recordando que a mayor distancia entre estos, nos va a dar un mayor momento. Y bueno, acá tenemos el resorte que este debe tener 2 o 3 curvaturas que nos sirvan como rango de activación para realizar la mecánica. Y bueno, acá tenemos el resultado, que es la verticalización del mismo. Este es disculpa, doctor Pablo, y este es un método que, bueno, habitualmente también se le puede llegar a conocer como finger spring. Estos finger spring que podemos agregar en otros aparatos es un principio muy parecido, solamente que con el objetivo de verticalizar. Adelante. Y bueno, acá tenemos ventajas y desventajas. Como ventaja, pues que es una mecánica apropiada para la verticalización cuando esté erupcionada la cara distocruzal del molar. Y como desventaja, pues tenemos que se tiene que colocar la banda y pues se necesita hacer los aditamentos. Para el segundo método, detallado por el doctor Kwang, se va a necesitar un cantilever de TMA, el cual pues esta es una aleación más gentil para la distribución de fuerzas y se van a realizar rompefuerzas que van a ser los hélix en mesial y en distal del 6. Y bueno, igual les voy a enseñar una animación donde vamos a colocar un botón en la cara distovestibular del molar impactado y vamos a necesitar un tubo doble en el molar adyacente.
Como observamos en la imagen, pues el arco, tenemos el cantilever de TMA y este debe entrar en el tubo accesorio del 6. Y bueno, ya con la activación colocarlo en el botón para así realizar el momento de verticalización y de distalización al mismo tiempo. Ahí está el resultado con este cantilever. Y bueno, en este método, al igual que en el pasado, pues es necesario tener la presencia de la cara distoclusal del molar impactado para colocar el botón y así pues realizar la verticalización. Como ventaja tenemos que el cantilever pues nos va a generar fuerzas suaves y constantes. Y en cuanto a las desventajas, pues es el tiempo, ¿no? Que la posible afección del tejido, que también puede llegar a pasar, y la dificultad para el paciente para una correcta higiene. Acá en el tercer método, que fue publicado por el doctor Liao, en esta se utiliza un arco de NITI 16x22, pero este va a tener un doblez en posterior, el cual nos va a dar la activación. Se va a necesitar, al igual que en el pasado, un botón para que ahí se coloquemos el arco de NITI. Igual acá les tengo la animación, se coloca el botón en el molar impactado y bueno, nos dice que es importante dejar un stop en distal del tubo accesorio y como rango de activación es importante o nos recomienda dejar 5 milímetros. Y bueno, acá tenemos cómo se activa en este método y pues la verticalización que se nos da. Bueno, como en la mayoría de los métodos que ya les he mencionado, pues necesitamos esa erupción de la cara distovestibular. Y como ventaja, pues tenemos que vamos a necesitar menos dobleces comparado con con la realización de un cantilever. En cuanto a la desventaja, pues nada más que necesitamos un tubo doble. En este método propuesto por el doctor Bach, en el cual, bueno, se va a utilizar un arco Q-Niti de 14x25 y este se va a colocar en medio de la cara mesial del molar impactado y la cara distal del molar adyacente. Acá les presento igual la animación que tiene que estar colocado el arco, pero vamos a fijarlo con resina, esto para que nos dé la fuerza para la verticalización del molar impactado. Y nos dice que aproximadamente después de 17 semanas, pues el molar se verticalizará por completo. Acá como ventajas tenemos que es una mecánica pues simple, que no requiere una técnica quirúrgica y bueno, que nos dice que no se necesita la presencia de la erupción completa de la cara distovestibular del molar. Pero como desventaja tenemos que, bueno, habrá una distalización mayor y una posible interferencia oclusal, al igual que en cuanto se coloca el arco, puede llegar a ser un poco incómodo para el paciente, por lo que la mayoría de las veces pues se necesita colocar puntos de anestesia local. Acá tenemos el quinto método, que es el método descrito por el doctor Christian, utilizado en casos de una impactación más severa. Esto, bueno, en este caso se tiene que realizar una exposición quirúrgica del molar impactado y se va a colocar, bueno, vamos a necesitar de un botón y de un TAD, esto para realizar la verticalización. Acá tenemos el ejemplo donde vamos a colocar el botón, se va a colocar el mini implante en PV Zone y bueno, esta verticalización se realizará por medio de cadenas o de hilos elásticos. Acá podemos ver cómo se realiza la verticalización. Y luego de que ya la exposición de la corona sea mayor, entonces vamos a colocar un tubo en el molar y bueno, vamos a colocar un arco continuo de NITI. Entonces esto pues nos ayudará a terminar de verticalizarlo y alinear el diente. Acá como ventaja pues tenemos que esta técnica o este método se puede utilizar en casos de impactación muy severos, pero como desventaja pues tenemos la colocación del microtornillo que puede llegar a ser incómodo para el paciente, al igual que, bueno, los microtornillos en esta zona
pueden llegar a interferir con la oclusión del paciente. Y bueno, tenemos el método descrito por el doctor Lin, que es pues el más común y entre comillas, pues más sencillo para realizarlo. En este se va a colocar un tubo en el área distovestibular del molar, bueno, del molar que esté impactado, siempre y cuando pues tengamos el suficiente espacio para su colocación. Y vamos a utilizar también un resorte. Aquí en las animaciones, pues tenemos un arco que es de NITI 14 o 16, el cual va a necesitar que coloquemos ese resorte que va a ir entre el órgano dental impactado y el 6. Entonces ahí tenemos el open coil que debe estar activado y nos va a producir esta verticalización del molar. Ya cuando se haya verticalizado, nosotros vamos a tener que reubicar el tubo del molar y bueno, eh, esperar a que el arco de NITI pues nos dé esa alineación y nivelación. Acá como ventaja tenemos que, bueno, nos dicen que cuando se termina de verticalizar y se tiene el espacio, eh, los, los molares van a erupcionar por sí solos. Y bueno, con la recolocación nosotros del tubo en ya una correcta posición, pues nosotros le vamos a ayudar aún más para que sea más rápido esa verticalización y llevarlo al plano de oclusión. Como desventaja, pues tenemos que la dificultad de colocar el tubo en esta zona del molar, que pues normalmente es muy poca la exposición que tiene. Y bueno, por último les quería mostrar un método convencional que es de un cantilever. Este va a ir, bueno, va anclado entre el premolar y el canino. Y también vamos a tener un rompefuerzas o un hélix que nos va a ayudar a distribuir de manera correcta la fuerza para la verticalización del mismo. Y bueno, acá el resultado final de esta verticalización. Muy bien. Pues en este punto me gustaría que podamos reflexionar en lo siguiente. Al principio comentábamos, ¿no? La importancia de conocer el principio, ¿no? Con respecto al centro de rotación, puntos de aplicación de fuerza y cómo manipular los momentos rotacionales. Sin embargo, como hemos estado escuchando al doctor Paulo, él nos ha estado mencionando también de diferentes naturalezas en las aleaciones que estas diferentes mecánicas emplean. La primera mecánica ocupó alambre de acero inoxidable. Hemos hablado también de arcos de níquel titanio, arcos térmicos de níquel titanio con cobre. Sin embargo, este sería el siguiente elemento también a considerar cuando estemos ante estos escenarios clínicos. Tomemos en cuenta lo siguiente. No solamente es el acero inoxidable, también tenemos aleaciones de cromo cobalto, digamos, un nombre que podríamos relacionar al cromo cobalto sería el L-Giloy. Tenemos arcos de beta titanio, acabamos de hablar también del titanio molibdeno. También tenemos arcos superelásticos de NITI y también tenemos arcos martensíticos de NITI también, que estos serían los térmicos, como el níquel titanio cobre. Aquí quiero también poder enfatizar lo siguiente. Si ustedes ven esta tabla, la siguiente columna vertical que dice módulo de elasticidad y la rigidez. Si nos damos cuenta, con cada tipo de aleación, la rigidez va bajando, siendo la más rígida el acero inoxidable y la menos rígida los arcos martensíticos o los térmicos. De tal manera que conforme nosotros estemos ante un escenario más retador, más complicado, una situación clínica que pudiera requerir de mayor flexibilidad en los alambres, pues nosotros tenemos toda una variedad de elecciones, ¿cierto? El único método que quedaría, digamos, aislado a esta selección sería el método de Chris Shank, el que nos mostraba el doctor Casasa, en el cual, pues justamente se coloca pues, simplemente un microtornillo en la zona retromolar y, como nos comentaba también, a través de una exposición quirúrgica, la colocación del botón y de la cadena. Sin embargo, todos los demás métodos requieren también, además de los conceptos biomecánicos, el conocimiento de la naturaleza de las aleaciones. Adelante, Pues, doctor. gracias, Doc. Y bueno, acá les voy a mostrar, les vamos a mostrar unos casos clínicos. Este primer caso, pues, es cortesía del doctor Isaac Maldonado, donde se realiza la verticalización del segundo molar mediante un cantilever de acero.
También podemos ver el running loop en la primera fotografía, que al mismo tiempo que el cantilever está verticalizando, este running loop nos va a ir cerrando o mesializando el primer molar. Ya en la segunda imagen, con un rango de 2 meses de diferencia, pues se mantiene el cantilever con esta mecánica de verticalización. Y bueno, ya en el cierre de espacio del 6, pues vamos a tener un shoehorn loop activado mediante el tieback. Acá, bueno, en el caso 2, estos casos, los siguientes casos que les voy a mostrar son pacientes tratados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. En este caso podemos ver el apiñamiento severo que presenta el paciente. Este fue manejado por medio de extracciones y, bueno, en las fotografías oclusales inferiores podemos ver la impactación de ambos segundos molares inferiores. Acá tenemos su radiografía panorámica, donde notamos la mesoangulación de los siete inferiores y la presencia de esos terceros molares, tanto superiores como inferiores. Acá unas fotografías de cómo se realizó la verticalización utilizando el método de Bach y, bueno, la radiografía panorámica, donde se ve evidente esa mejora de la angulación que presentaban los molares, tanto el 37 como el 47. Y bueno, aquí las fotos finales del paciente, así terminó con sus relaciones molares y caninas clase uno y esa correcta intercuspiración, al igual que la correcta posición de los segundos molares mandibulares. Y bueno, aquí les muestro las radiografías de inicio, progreso y final, donde se observa cómo fueron verticalizados los siete inferiores y bueno, el correcto paralelismo radicular que se logró en el paciente. Acá en el tercer caso tenemos un joven de 12 años de edad con sus relaciones caninas y molares clase uno derecha y clase 3 izquierda, con esa mordida borde a borde. Acá en su radiografía panorámica podemos observar la formación de los terceros molares y la impactación del órgano dental 46. La verticalización de este pues se realizó mediante el abordaje quirúrgico, la luxación del segundo molar. Y bueno, en el momento de la luxación también se retiró un quiste dentígeno a nivel de este. La mecánica que se utilizó para verticalizar fue con un open coil seccional de NITI y se colocó un bracket en oclusal del órgano dental 47 y bueno, mediante esta activación con el open coil lo fueron verticalizando. Y bueno, así tenemos el final de este paciente, donde vemos esa correcta intercuspiración que presenta y cómo sus relaciones molares y caninas mejoraron. Acá tenemos sus radiografías panorámicas de inicio a fin, donde podemos ver cómo se corrigió esa mesioangulación que tenía el órgano dental 47 y al igual que ese quiste que presentaba el paciente, cómo fue retirado. En el caso número 4, tenemos, bueno, un pacientito que presenta una mordida abierta anterior, un apiñamiento severo, que, bueno, en este caso fue igual tratado con extracciones de premolares. Y, bueno, ya en su radiografía panorámica podemos ver esa presencia de los terceros molares y, bueno, los restos radiculares que presenta el órgano dental 47, el cual en este tratamiento, pues, fue la extracción evidente de ese órgano dental y la verticalización y mesialización del 8. Bueno, en estas fotos de progreso, donde todavía podemos ver un poco la mesioangulación del molar, para esta verticalización, pues se realizaron shoe loops para ir mesializando y verticalizando el molar al mismo tiempo. Al Aquí mismo tiempo tenemos que un... va intruyendo, ¿no? ¿Mandé? Al mismo tiempo que se iba intruyendo igualmente. Correcto. Y bueno, acá tenemos su panorámica de progreso, donde podemos ver esa mejora en la posición del molar. Otras fotografías del progreso del paciente, donde podemos ver que ya ese molar se encuentra alineado y nivelado. Y bueno, unas sus radiografías panorámicas de inicio y dos progresos que tiene, como podemos ver cómo ya está completamente incorporado ese órgano dental.
me gustaría aprovechar aquí tu comparativo de las tres panorámicas, porque hay casos retadores y este es uno de ellos, en el cual, pues bueno, justamente la verticalización, pues era el primero de los problemas, pero el segundo de los problemas iba a ser poder nivelarlo y llevarlo hacia el plano de oclusión, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, allí en la radiografía de progreso, cómo se encontraba varios milímetros por encima del plano de oclusión. Y prácticamente él recibió de todos los métodos de verticalización que nos estás comentando. Recibió, su primer método fue el doctor Chang, bueno, el método del doctor Chang, justamente con un microtornillo y el botón para ayudar a verticalizar. Posteriormente cantilevers, posteriormente shoe loops, posteriormente también mecánicas de protracción sin fricción mediante ansas. Sin embargo, pues bueno, como bien nos comenta ahí el doctor, como con la biomecánica correcta, ya en esta última radiografía ya lo podemos ver pues vertical, mejor nivelado en relación al plano, al plano oclusal y pues bueno, un diente el cual pues no se esperaba que fuera funcional, ¿cierto? Muchas veces los terceros molares y más con esta cantidad de mesoangulación prácticamente horizontales, llegan a ser retadores y muchas veces hasta son descartados del proceso de verticalización. Sin embargo, pues bueno, este es un caso de éxito. Gracias, Doc. Y bueno, por último, tenemos este último casito, que tenemos estas fotos intraorales donde vemos la mesiangulación igual de los órganos dentales 47 y 48. Esto debido a la pérdida del órgano dental 46. Acá tenemos su radiografía panorámica, donde podemos ver la presencia de los órganos dentales 28, 48 y 38. Y bueno, en el órgano dental 48, pues vamos a aprovechar para la verticalización y la mesialización de este. Bueno, aquí se realizó mediante un cantilever apoyado de un mini implante interradicular en el área de premolares. Aquí podemos ver unas fotos de su progreso con el cantilever en primera instancia y ya después cómo se lleva el plano de oclusión. Ya posterior a esto, ya tiene un arco continuo que nos va a ayudar para terminar de alinear y nivelar este molarcito. Y bueno, acá tenemos la radiografía de inicio y progreso del paciente, donde vemos esa mejora de las inclinaciones, de cómo se encontraban estos órganos dentales el 37 y perdón, el 47 y 48. Y bueno, como conclusión de este tema, que es la biomecánica en la verticalización de los molares, pues tenemos que debemos tener un conocimiento sobre el centro de rotación o de resistencia que presenta el paciente. También tenemos que tener en cuenta la correcta aplicación del momento rotacional, al igual que una correcta selección de los materiales, como el doctor Isaac ya les mencionaba. Y bueno, también por último, el conocimiento de las características anatómicas que tiene el paciente. Muy bien. Aquí me gustaría también aprovechar un momento, porque hemos ahorita visto casos que de alguna manera pues requieren este tipo de tratamientos, porque es una situación clínica muy particular. Sin embargo, esto es más frecuente de lo que podríamos nosotros pensar. Digo, no a todos los pacientes les vamos a colocar cantilevers o métodos de Chang o resortes en la zona distal de los seises. Sin embargo, haciendo una reflexión, y quiero que ustedes por favor piensen en sus pacientes cuando están por iniciar tratamiento y vemos estas radiografías panorámicas. Y es muy frecuente que veamos cómo los molares mandibulares, también los premolares, se encuentran ellos mesoangulados. Una ligera mesoangulación, sin embargo, todos lo presentan, todos lo presentamos. Dos motivos. Uno, como nos platicaba el doctor Paulo, esto es también por situación muscular. Nuestra misma musculatura va mesoangulando a nuestros molares a lo largo del tiempo. Número dos, características anatómicas. ¿A qué nos referimos con ello? Justamente nuestra arcada mandibular es una herradura, de tal manera que cuando nosotros entramos en función masticatoria, todas las fuerzas de oclusión van a colisionar desde la zona posterior de molares hacia la sínfisis mentoniana. Eso generará inclinaciones. Ahora, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta porque cuando nosotros ejecutamos los tratamientos,
En este caso estamos conversando en relación a la verticalización. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta como un punto adicional que un molar vertical va a ser un molar estable a largo plazo. La idea de que nosotros podamos verticalizar bien a nuestros molares, no solo en estas situaciones clínicas, sino en el día a día, durante la alineación y velación, pretendiendo que en realidad queden bien verticales estas raíces de primeros y segundos molares también. La idea es esto, que le podamos dar una correcta función masticatoria a nuestros pacientes, pero sobre todo también una estabilidad a largo plazo, que muchas veces eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque hay muchos factores ahí alrededor. Sin embargo, nosotros como clínicos, durante la ejecución, pues tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo. Muy bien. Bueno, nos gustaría agradecerles a todas las personas que se han conectado. Es un tema bastante interesante, bastante apasionante desde nuestro punto de vista. Y bueno, junto con el doctor Pablo, la verdad es que hemos disfrutado mucho este momento que ustedes pues nos han regalado. Por una parte también, por otra parte, disculpen, también me gustaría pues hablarle a diferentes públicos. Si ustedes son pacientes que están buscando tratamiento, en nuestra casa de estudios, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, estamos más que contentos de poder abrir nuestras puertas para los tratamientos que ustedes requieran. Por una parte esto, por otra parte también a los profesionales y ortodoncistas, esperamos que esta información también sea útil para ustedes. A los estudiantes, no solamente de nuestra casa de estudios, a todos los demás. Esperamos también que esta información pues, les ayude a profundizar en el conocimiento que están adquiriendo. Y por último, a los propios residentes de nuestra casa de estudios. Esperamos que también este webinar esté sembrando un poco de esta pasión que sentimos en nuestra casa de estudios por los tratamientos de ortodoncia. Como dice nuestro slogan, pasión por la excelencia. Les agradecemos mucho. Doctor Paulo, algunas palabras para finalizar. Pues nada, Doc, agradecerle a usted por tanta enseñanza que día a día y esos jueves que nos mantiene informándonos y bueno, probando diferentes biomecánicas. Y bueno, agradecer al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por permitirme pues presentarles en este día este webinar. Perfecto. No, pues al contrario, muchísimas gracias también a ti. Es un gusto y un placer poder compartir contigo este webinar y les agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Muy buenas noches a todos.